a más información. En medio del avance de la reforma sobre la eliminación de los organismos autónomos, los expertos aseguran que esto afectaría la certidumbre jurídica en nuestro país. Y vamos a platicar con Natalia Campos, coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás, Natalia? Muy buenas tardes. Hola Lupita, muy buenas tardes. Feliz de estar contigo y tu Muchas auditorio. gracias. Oye, pues es una reforma que ha sido o es un tema que ha sido muy comentado, que ha generado muchísima discusión y también mucha preocupación. Todavía hoy el presidente se refería al INAI, por ejemplo, pero con esta reforma desaparecerían 7 organismos autónomos. ¿Por qué tenemos que ponerle atención a esto, Natalia? Bueno, la desaparición de los organismos autónomos podría tener diversas implicaciones, tanto económicas, que es sobre las que el INCO se ha pronunciado recientemente, implicaciones para la revisión del TEMEC, del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá en 2026. Esta revisión va a tener lugar en relativamente poco tiempo y ha sido preocupación y alerta de los socios comerciales. Ya se han pronunciado los embajadores de Estados Unidos y Canadá. Entonces podría tener afectaciones a la certeza jurídica, es decir, a lo que perciben los posibles inversores, qué pasa con las reglas de juego, con la estabilidad justamente de las decisiones judiciales y con la existencia de un sistema judicial imparcial. Natalia, Ya tiene que ver con la reforma judicial y de sí. los autónomos, la existencia de estos órganos reguladores que son fundamentales para la operación de la economía, para la operación de los mercados y la libre competencia. Natalia, dice el presidente que esto pues no es así, ¿no? Que no los necesitábamos, que lo inventaron los neoliberales para pues simple y sencillamente apoyar a sus intereses y no en beneficio de la ciudadanía en general. Pues bueno, estos órganos tienen funciones muy importantes que no son fácilmente transferibles a las secretarías, como se plantea en la iniciativa o en la reforma. Al final son funciones muy técnicas, funciones que han implicado una especialización de años de su servicio público. Entonces, este argumento de que son muy costosos ya ha sido comprobado que no es cierto, porque con respecto al presupuesto de egresos de la Federación es un porcentaje muy bajo el que concentran estos órganos autónomos, pero además han dado resultados en muchos sentidos. Podemos ver el ejemplo del INAI, de la Plataforma Nacional de Transparencia, que día a día pues, permite a los ciudadanos consultar información pública y hacer solicitudes de información que no se podrían conocer a través de otro mecanismo o a través de otro medio. Entonces cumplen funciones importantes de contrapeso, funciones reguladoras y funciones para la democracia que han sido muy importantes en la consolidación de la democracia mexicana, pero que además, como lo menciono, no podrían transferirse de un día para otro, como contempla la reforma, a las secretarías de Estado. En este sentido, por ejemplo, el INAI cuesta 1,000 millones de pesos al año, es lo que explicaba él, y que podría irse ese dinero a las becas, por ejemplo, ¿no? Parte de ese dinero, pues, a las becas para la pues, educación primaria, la básica, ¿no? La secundaria y los inicios de la educación, Natalia. Sí, el INAI, como lo dices, cuesta 1.100 millones de pesos aproximadamente, es el presupuesto que ejercen este año, pero al final esos cálculos no tienen un sustento riguroso, podríamos decirlo, porque hemos visto el gasto total que implican las transferencias, las pensiones, la pensión para el bienestar de los adultos mayores y estas becas a niños de primaria, pues no podrían ser cubiertas bajo ninguna circunstancia con el presupuesto del INAI. Esto no significa que los organismos autónomos puedan transformarse, puedan tener mejoras, puedan tener reestructuras, tal como lo han planteado los mismos comisionados del INAI recientemente, que sea un instituto tal vez más pequeño. Eso podría plantearse y darse la discusión, pero en realidad este cálculo confuso de que con el presupuesto del INAI, que es de 1.100 millones, que no decimos que sea poco, es relativamente poco comparado con el presupuesto, pero con esto no se podrían cubrir las expectativas de transferencias y tampoco de becas para la educación primaria. Oye, y el IFT, por ejemplo, lo que ha dicho el presidente es que cómo es posible que no le dieron oportunidad de dar internet de manera gratuita, argumentando que esto sería un monopolio. ¿Para qué nos sirve el IFT? El IFT, junto con otros reguladores, lo que hace es establecer y vigilar las reglas de juego que permitan la libre competencia. Es decir, que no existan barreras para que si el día de mañana hay una nueva empresa que quiere prestar servicios de telecomunicaciones, lo pueda hacer integrándose al mercado. Entonces, cumple una función fundamental porque al final esto redunda en los precios. Cuando existen monopolios, sabemos que está la posibilidad de que un solo actor económico tome todas las decisiones de precios en detrimento de los consumidores, es decir, los consumidores están atrapados en un único prestador.
Con el IFT lo que se permite es esto, que se abra el mercado a la libre competencia y que se castiguen, se vigilen estas prácticas que podrían ser concentración de mercado y que al final afectan a los consumidores, a los usuarios. Y además hay un capítulo del TEMEC, el capítulo 18, que se refiere a la exigencia de que los países miembros garanticen la existencia de un órgano independiente que vigile el mercado de las telecomunicaciones. Entonces también podría haber una afectación o un choque con este capítulo de esta disposición del tratado. Es decir, que no es un capricho que estos organismos aparecieran de pronto. Hemos tenido mejoras como ciudadanos. Nos ha convenido tener al INAI, al IFT, a Coneval, a COFESE. Sí, sin duda, estas instituciones, Coneval, por ejemplo, es una institución que es un bien público en la sociedad mexicana, hace un trabajo riguroso en la medición de la pobreza, que como sabemos es un problema público permanente en nuestro país y además, por ejemplo, mide el impacto de los programas sociales, que como decía anteriormente, cada vez concentran más presupuesto público, se necesita este órgano de expertos y expertas que vigilen cómo se desarrollan los programas sociales, si estos son beneficiosos o no. Por ejemplo, ahora que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, a través de la reforma que se aprobó recientemente en el Senado, va a entrar en la Constitución, qué mejor que tener un organismo técnico autónomo separado de las secretarías que pueda decirnos si tiene o no los beneficios esperados este tipo de programas. Pero además COFESE, por ejemplo, a través de las multas, a través de la identificación también de los monopolios en general, como sucedió en alguna vez con acuerdos sobre el precio de la tortilla que afectaban a los consumidores, acuerdos sobre otro tipo de bienes, por ejemplo, que las empresas se ponen de acuerdo y establecen ciertos precios. Ese tipo de acciones que han emprendido la COFESE al final pues le sirven a la sociedad mexicana y sí, son instituciones que no se inventaron de un día para otro, han sido conquista de la sociedad civil, de diferentes actores, de actores económicos y que al final, como lo digo, con las áreas de oportunidad que puedan tener, cumplen funciones muy importantes para los mexicanos, redundan en beneficios de la economía y al final hacen parte de una estructura institucional que es de pesos y contrapesos o que debería ser. O sea, los únicos que va a afectar la desaparición de los organismos autónomos es a los ciudadanos. Exacto, los ciudadanos por diferentes motivos, ya sea por el derecho de acceso a la información, la protección de datos personales, la evaluación de la política social, la garantía de la libre competencia, los precios de telecomunicaciones y servicios de energía, por muchas razones, porque lo que vemos en esta iniciativa es que son organismos que aunque tienen autonomía, entonces les decimos organismos autónomos, cada uno diferente tipo de autonomía, son muy distintos entre sí al final también. Muy bien, Natalia, muchas gracias por conversar con nosotros esta tarde. Con mucho gusto, Lupita, un Qué saludo. amable, hasta luego igualmente.